Uno y cero. Iniciamos. Buenas tardes a todos. El tema de hoy es, ¿existe educación sin educabilidad? Tendremos intervenciones iniciales, réplicas y cierres. Iniciamos con la postura del sí. Gloria, adelante. Gracias. Yo sostengo que sí puede existir la educación incluso cuando la educabilidad inicial es baja, porque la educación no es simplemente transferir información, es un proceso de mediación, acompañamiento y transformación, porque muchos estudiantes no muestran educabilidad porque antes fueron enseñados de una forma incorrecta. Cuando reciben un método adecuado, su capacidad para aprender aparece. Por eso la educabilidad puede activarse y desarrollarse. Por eso hay personas que existen en programas de alfabetización de adultos, que esto demuestra que la educación puede crear condiciones de educabilidad. Por eso yo afirmo que sí puede haber educación aún sin educabilidad inicial. Gracias, Gloria. Igualmente, yo también quiero complementar lo que dijo Gloria. La educabilidad no es una cualidad fija. Puede fortalecerse con acompañamiento, recursos e incluso adaptaciones pedagógicas. Hoy contamos con tecnología que personaliza la enseñanza en muchos sentidos. Ustedes mismos van a entender que la tecnología brinda mucho y abre muchos caminos. Un estudiante que no parecía educable puede aprender cuando le ajustamos a un método pedagógico. No es falta de capacidad, es falta de oportunidad educativa adecuada. ¿Ok? Hay proyectos incluso que han elevado niveles educativos y incluso niveles de aprendizaje en comunidades vulnerables. Esto muestra que la educación también transforma condiciones internas, pero también podría ser un poco externas, la verdad. Por lo tanto, la educación sí puede existir, aunque la educabilidad parezca limitada. ¿Ok? Gracias. Ahora escucharemos la postura del no. ¿Ok? Salomé, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo sostengo que no existe la educación real sin la educabilidad. La, la- la educabilidad es la base misma del aprendizaje. Transformar información, no hablar sobre la educación. En estos casos solo existe instrucción, pero no educación. Si una mínima apertura cognitiva y emocional, el proceso educativo no cumple su fin. Entonces, pensemos en los niños con privatizaciones externas. Si no se atienden primero sus necesidades básicas, la educación no surge, no va a dar efecto. Bueno, la educabilidad es una condición necesaria para que la educación sea más efectiva. Por eso la educabilidad, no hay una educación donde sea realmente verdadera. Gracias. Completamente lo dicho por Salomé. La educabilidad depende también del contexto social. Si existe pobreza extrema o mala nutrición o una ausencia de apoyo familiar, la educabilidad es afectada. En ese escenario, la educación no puede funcionar adecuadamente. La escuela puede intentarlo, pero sus esfuerzos no alcanzan si las condiciones básicas son dadas. Por eso la educabilidad no es opcional. Es un requisito indispensable para para que la educación ocurra. Sin educabilidad, la educación no logra su propósito. Ok, por este momento vamos a pasar ahora a las rondas de réplicas. Comenzamos con la postura del sí. Gloria, tienes ahorita nuevamente la palabra. Ya, Araceli y Melanie mencionan situaciones reales, pero su conclusión es demasiado rígida. La educabilidad no es un todo o nada. Puede trabajarse, puede crecer, puede fortalecerse con intervención educativa. Si la educabilidad fuera una condición previa y fija, millones de personas quedarían fuera del sistema educativo. Pero la historia muestra lo contrario. Programas educativos han transformado poblaciones enteras. Eso prueba que la educación puede generarse educabilidad. No, no nace de ceros, pero sí puede desarrollarse gracias a la educación. Eso tiene mucha razón, la verdad. Y para mí, yo quiero volver a replicar eso.
Quiero agregar también que muchas veces confundimos ausencia de educabilidad con fracaso previos de un sistema educativo que ya teníamos antes. Un estudiante no siempre puede aprender, eso todos tenemos claro. A veces simplemente nunca recibió una enseñanza adecuada, tanto de en casa o en algún otro lugar externo. Depende mucho de su entorno, la verdad. Cuando se ajustan estrategias, el aprendizaje aparece. Y para mí la educación no es pasiva, es generadora. Y por eso sostiene la posibilidad de existir aún sin educabilidad previa. ¿Ok? Ahora escucharemos las réplicas del no de parte de nuestras compañeras. Bueno, yo agradezco Adelante. la claridad de los compañeros, pero sigo manteniendo mi postura, porque hay límites reales que la educación no puede superar por sí sola. La educabilidad es necesaria en condiciones biológicas y emocionales mínimas. Cuando estas condiciones no existen, no puede hablarse de una educación estable, se podría decir, pero primero se debe garantizar la salud, la nutrición y sobre todo el bienestar. Y luego la educación puede tener sentido. Sin esa base mínima no hablamos de educación, sino de intentos de aislar a estudiantes o a niños también. Gracias. Para complementar también a Salomé, además, hablar de la crear educabilidad puede sonar muy bien, pero requiere de recursos que no siempre existen. La educación puede ser la responsable de resolver todos los problemas previos. La escuela no puede reemplazar a la familia, al Estado o al sistema de salud. Sin apoyo externo, la educabilidad no es desarrollada. Y sin educabilidad, la educación no es posible. Por eso la postura del no se mantiene firme. Ok, muy interesante todo lo que nos han podido complementar, la verdad. Estamos a punto de cerrar el debate. Primero vamos a cerrar con la postura del sí, como hemos estado todavía haciéndolo, ¿ok? Eh, Adelante, que sería yo mismo, la verdad. Sí, la verdad, cerrar este tema es muy ambiguo e importante, ya que resumo nuestra postura. Creo que mi compañera va a seguir más adelante. La educación es una fuerza transformadora, la verdad. Puede despertar capacidades, talentos e incluso muchos otros estilos cognitivos y educativos. Puede activar procesos internos que aparecían inactivos anterior en un estudiante o en un niño. Puede generar educabilidad. Por eso, sí puede existir educación aún sin la educabilidad inicial. No es fácil, eso sí voy a tener muy en cuenta. No es fácil y tampoco va a ser inmediato, la verdad. Pero la verdad sí es posible. ¿Sí? Ahora el cierre de la postura del no. Adelante. Bueno, yo sigo manteniendo la postura del no, porque la educación necesita tener un terreno fértil para que pueda funcionar adecuadamente. Ese terreno se llama la educabilidad. La educabilidad es la capacidad básica de aprender, responder y poder transformarse. Sin ella, el proceso educativo no puede ser concreto. La instrucción puede darse, pero la educación real no. Por eso sostenemos que la educación no existe sin educabilidad. Ujú. Gracias a todos, compañeras. Hemos participado todos y hemos escuchado dos posturas sólidas y bien fundamentadas, la verdad. En este debate, literalmente yo, y no creo que todos estamos de acuerdo, que ha quedado abierto y reflexivo al público. Depende mucho de qué persona vaya a aportar o vaya a negar algo, y depende mucho de cada uno aprender o interactuar, e incluso viendo este debate, sabiendo si está a favor del sí o está a favor del no, ya que como volvemos al punto inicial, ¿existe educación sin educabilidad? Este tema y este debate va a quedar abierto al público que decida si está a favor del sí o está a favor del no. Con ustedes, compañeras y público presente, muchas gracias.